¿Papá? ¿Eres tú, papá? Elías Montero se congeló en medio del lujoso vestíbulo del resort. La pequeña mano que se aferraba a su pantalón pertenecía a un niño de unos 5 años, con el cabello oscuro y rizado. Pero fueron sus ojos los que provocaron que el mundo se detuviera por un instante. Aquellos ojos de un verde ámbar, idénticos a los suyos, que lo miraban con una mezcla de curiosidad e inocencia. «Tomás, ven aquí ahora mismo». La voz femenina atravesó el aire acondicionado del lobby como una flecha, y entonces la vio. Sofía. 5 años después, allí estaba ella, con el cabello más corto y el rostro más delgado, pero inconfundiblemente ella. El tiempo pareció detenerse mientras sus miradas se encontraban. El rostro de ella palideció instantáneamente. «Lo siento, señor», murmuró Sofía acercándose con pasos rápidos y tomando al niño de la mano. Tomás confunde a las personas a veces, pero Elías no podía apartar la mirada del pequeño. El niño tenía sus ojos, sus mismos ojos, la misma forma ligeramente rasgada, el mismo tono inusual. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras sentía que el suelo bajo sus pies se convertía en arenas movedizas. «¿Sofía?» Su voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Ella levantó la mirada y Elías pudo ver el pánico adanzando en sus pupilas, mezclado con algo más profundo, una herida que 5 años no habían logrado cicatrizar. «Tenemos que irnos», dijo ella, tirando suavemente de la mano del niño. «Vamos, Tomás». «Pero es igual a la foto que tienes, mamá», protestó el pequeño señalando a Elías con el dedo. «Sus ojos son como los míos». Sofía palideció aún más, si eso era posible. Murmuró algo al niño y lo arrastró suavemente hacia la puerta lateral, no sin antes lanzar una última mirada a Elías, una mirada cargada de miedo y súplica silenciosa. El vestíbulo del resort volvió a llenarse de turistas y empleados moviéndose en todas direcciones, pero Elías permaneció inmóvil, como una estatua de sal, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su universo en cuestión de segundos. «¿Es posible?». La pregunta resonaba en su mente como un martillo. Aquel niño tendría la edad exacta, y esos ojos, los mismos ojos que veía cada mañana en el espejo, los mismos ojos que habían heredado de su padre. La revelación cayó sobre él como un edificio derrumbándose. Aquel niño, Tomás, podría ser su hijo, un hijo que había existido durante 5 años sin que él lo supiera. Mientras observaba la puerta por donde Sofía había desaparecido, Elías sintió cómo una obsesión nacía en su interior. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender por qué ella se había ido sin decir palabra, por qué jamás le había contado sobre el niño, si es que realmente era suyo. 5 años atrás había sido un hombre diferente, arrogante y cegado por la ambición. Ahora, a los 33 años y con una fortuna consolidada, se daba cuenta de que quizás había estado perdiendo lo único verdaderamente valioso. «Señor Montero, su suite está lista», anunció el gerente, rompiendo su trance. Elías asintió mecánicamente, pero su mente ya estaba en otra parte. Ya no importaba el descanso que había venido a buscar. Ahora tenía una misión: descubrir si aquel niño de ojos idénticos a los suyos era realmente su hijo. La noche caía sobre el resort mientras Elías contemplaba el mar desde la terraza de su suite. El recuerdo de aquel encuentro con Sofía y el pequeño Tomás le había robado cualquier posibilidad de descanso. Su mente viajaba 5 años atrás, a aquellos días cuando el amor parecía tan sencillo y tan eterno. Habían sido 3 años perfectos. Él, un joven empresario hambriento de éxito. Ella, una estudiante de arquitectura con sueños propios. Se conocieron en una gala benéfica, donde Sofía trabajaba como mesera para pagar sus estudios. Un encuentro casual, una mirada, y el mundo cambió para ambos. «Te prometo que siempre estaremos juntos», le había susurrado una noche de luna llena, idéntica a esta. Pero entonces llegó aquel día fatídico. Elías apretó los puños recordando la voz de su padre, Víctor Montero,
el poderoso magnate que había construido un imperio con mano de hierro y corazón de piedra. Esa mujer solo quiere tu dinero. He contratado investigadores. No es quien dice ser. Las mentiras de su padre, ahora lo sabía, habían sido perfectamente orquestadas. Pero en aquel momento, joven e inseguro de su propio juicio, había permitido que la duda envenenara su corazón. Y cuando Sofía desapareció al día siguiente, sin dejar rastro, creyó tener la confirmación de todo. Nunca imaginó que ella podría estar llevando a su hijo en el vientre. Al amanecer, Elías se dirigió discretamente hacia el área de servicio. Había pasado la noche investigando. Sofía trabajaba como supervisora de limpieza en el resort, una mujer con su talento y capacidad, reducida a limpiar habitaciones por un salario mínimo. El contraste le golpeó como una bofetada. La vio salir de una pequeña oficina, dando instrucciones a un grupo de empleadas. Vestía un uniforme sencillo, gastado por el uso. Su cabello, recogido en una coleta práctica, había perdido aquel brillo que él recordaba. Pero su postura, su dignidad intacta, le cortó la respiración. Ni la pobreza ni las dificultades habían doblegado aquel espíritu. Durante todo el día, la observó desde la distancia. La vio sonreír amablemente a los huéspedes, corregir con paciencia a alguna empleada nueva, revisar meticulosamente cada detalle. Y al atardecer, la vio recoger a Tomás de la pequeña guardería del personal, abrazándolo como si fuera lo único valioso en su vida, porque probablemente lo era. Cuando el sol se puso, Elías la siguió hasta los jardines traseros del resort. La vio sentarse en un banco, exhausta después de una jornada agotadora. Y entonces, sin pensarlo más, caminó hacia ella. Sofía. Ella se sobresaltó incorporándose de inmediato. Sus ojos se abrieron con alarma. ¿Qué quieres, Elías? Su voz sonaba firme, pero él podía detectar el ligero temblor bajo. A la superficie, la verdad. Solo quiero la verdad. Dio un paso hacia ella. Sofía no retrocedió, enfrentándolo con una dignidad que le provocó admiración y vergüenza a partes iguales. ¿Es mi hijo?, preguntó con la voz quebrada por la emoción contenida. No tienes derecho a preguntar eso ahora, respondió ella con amargura. No después de 5 años. El silencio que siguió era palpable, cargado de palabras no dichas y sentimientos enterrados. Elías acortó la distancia entre ellos, hasta que pudo sentir la respiración agitada de Sofía. El aire entre sus cuerpos parecía electrificado. Nunca supe que existía, murmuró él. Te lo juro por mi vida, Sofía. Nunca supe. Algo en su voz hizo que los ojos de ella se llenaran de lágrimas, y antes de que pudiera pensar en lo que hacía, Elías la tomó entre sus brazos y la besó. Un beso desesperado, hambriento, cargado de 5 años de ausencia y dudas. Por un instante eterno, ella respondió con la misma urgencia. Sus cuerpos recordaban lo que sus mentes querían olvidar. Pero entonces, como despertando de un sueño, Sofía lo apartó con las manos temblorosas y las mejillas bañadas en lágrimas silenciosas. No puedes aparecer así y pretender que nada ha pasado, susurró con la voz rota. No es justo, Elías, no para mí, ni para Tomás. Se alejó rápidamente, dejándolo solo en el jardín, pero mientras la veía desaparecer en la oscuridad, Elías tomó una decisión inquebrantable. Necesitaba conocer toda la verdad. Y esta vez no descansaría hasta conseguirla. Durante los días siguientes, Elías estableció una rutina. Cada mañana paseaba casualmente por la zona de la pequeña guardería infantil del resort. No era coincidencia que sus pasos lo llevaran allí, justo cuando Tomás jugaba con otros niños en el área exterior. El pequeño no tardó en reconocerlo. «Es el señor de los ojos», exclamó Tomás al tercer día, acercándose a la valla con curiosidad infantil. «¿Por qué tienes ojos como los míos?». Elías sintió un nudo en la garganta mientras se agachaba para quedar a la altura del niño. «A veces la naturaleza hace coincidencias», respondió con suavidad. «¿Te gustan los aviones de papel?». Pronto, una pequeña escuadrilla de aviones de papel surcaba el aire entre las risas de Tomás.
Día tras día, Elías aparecía con nuevos juegos. Un pequeño barco de madera hecho por él mismo, un caleidoscopio, historias inventadas sobre piratas y tesoros perdidos. Desde la distancia, Sofía observaba estos encuentros. Aunque intentaba mantener una expresión neutra, en ocasiones, un tímido amago de sonrisa aparecía en sus labios, pero inevitablemente, como recordando una antigua traición, aquel gesto se desvanecía y volvía a adoptar una máscara de indiferencia profesional. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer sobre el mar, Elías se encontró caminando por la playa privada del resort. La brisa marina le despeinaba el cabello, mientras sus pensamientos giraban en torno a Sofía y aquel niño que, cada día más, estaba convencido de que era su hijo. «No deberías acercarte tanto a él», la voz de Sofía lo sorprendió. Estaba de pie junto a unas rocas, con el uniforme de trabajo aún puesto y los últimos rayos de sol iluminando su perfil. «Necesito saber si es mi hijo», respondió Elías acercándose lentamente. «¿Para qué? Para desaparecer otra vez». Sus palabras eran amargas, pero en su voz había más dolor que reproche. «Yo no desaparecí, Sofía. Tú te fuiste sin decir una palabra». La luna comenzaba a asomarse en el horizonte mientras ambos caminaban por la orilla, manteniendo una distancia prudente que paso a paso se iba reduciendo. Sus sombras se proyectaban sobre la arena húmeda, a veces separadas, a veces tan cercanas que parecían una sola. «Tu padre me dijo que sabías lo del embarazo», murmuró ella finalmente, «que no querías saber nada de nosotros». Elías se detuvo en seco con el rostro desencajado por la sorpresa. «¿Qué?» Su voz apenas era audible sobre el rumor de las olas. «¿Mi padre sabía que estabas embarazada?» Sofía asintió con la mirada perdida en el horizonte. «Me ofreció dinero para que desapareciera. Cuando me negué, me amenazó. Dijo que tú estabas de acuerdo, que no querías escándalos en la familia, que tenías planes más importantes». La furia hirvió en las venas de Elías, pero antes de que pudiera responder, una brisa traicionera empujó a Sofía hacia él. Sus cuerpos se encontraron por un instante, sus rostros tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Como atraídos por una fuerza invisible, sus labios se encontraron bajo la luz plateada de la luna. Un beso diferente al del jardín. Este fue lento, exploratorio, cargado de preguntas silenciosas y respuestas a medias. Las manos de Elías se enredaron en el cabello de Sofía, mientras las de ella se aferraban a su camisa como si temiera caer. Fue Sofía quien rompió el hechizo, apartándose con la respiración entrecortada y los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «No puedo hacer esto», susurró. «No puedo permitir que Tomás se encariñe contigo para que luego te vayas. Ya ha preguntado demasiado por ti». Se alejó rápidamente por la playa, dejando a Elías con 1000 palabras atascadas en la garganta y el sabor de sus labios todavía en los suyos. Esa noche, mientras regresaba a su suite, Elías se encontró con Manuel, el anciano mayordomo que llevaba trabajando en el resort desde su inauguración. «Señor Montero», lo llamó el hombre con voz respetuosa, «la señora Sofía dejó esto para usted hace años, antes de que supiera que usted vendría. Me hizo prometerle que se lo entregaría si alguna vez aparecía por aquí». Le tendió un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. Elías lo tomó con manos temblorosas y esperó a estar en la privacidad de su habitación para abrirlo. No era una carta de Sofía, como había esperado. Era una carta de su madre, fechada pocos meses antes de su fallecimiento. Las palabras bailaron ante sus ojos mientras leía: «Hijo mío, cuando recibas esta carta probablemente yo ya no estaré. Hay algo que debes saber. La joven Sofía me salvó la vida aquel día en el hospital. Tu padre la había despedido injustamente, pero ella supo de mi ataque cardíaco y fue la única que reconoció los síntomas que los médicos pasaron por alto. Sin su intervención no hubiera sobrevivido aquella noche. Y lo más extraordinario, hijo mío, es que nunca pidió nada a cambio, ni siquiera que yo te contara la verdad. Busca a esa mujer, Elías. Merece ser feliz». Elías dejó caer la carta, sintiendo que el mundo entero se tambaleaba bajo sus pies. ¿Cuántas mentiras más había construido su padre? ¿Cuánto dolor había causado?
Y sobre todo, ¿cómo podría recuperar el tiempo perdido? El amanecer encontró a Elías completamente despierto, con la carta de su madre aún sobre la mesita, de noche. Había pasado la noche recomponiendo el rompecabezas de mentiras que su padre había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Ya no podía esperar más. Con determinación, se dirigió hacia la pequeña vivienda del personal, donde sabía que Sofía residía con Tomás. Era una estructura modesta en la parte trasera del resort, lejos del lujo que disfrutaban los huéspedes. Sofía abrió la puerta, sorprendida de encontrarlo allí tan temprano. Llevaba el uniforme de trabajo y el cabello aún húmedo de la ducha. «Elías, ¿qué haces aquí? Tomás podría verte». Él le mostró la carta sin decir palabra. La observó, mientras sus ojos recorrían las líneas escritas por su madre, viendo cómo su expresión cambiaba del asombro a la tristeza. «Nunca quise que supieras esto», murmuró ella cuando terminó de leer. «Tu madre me hizo prometer que no te lo contaría». «¿Por qué, Sofía? ¿Por qué nunca me dijiste que salvaste la vida de mi madre? ¿Por qué permitiste que mi padre te apartara de mí sin luchar?» Ella lo invitó a entrar con un gesto, verificando que Tomás seguía dormido en su habitación. La vivienda era pequeña pero impecable, decorada con toques personales que hablaban de una madre dedicada a hacer un hogar con lo poco que tenía. «Siéntate, por favor». Se sentaron en un pequeño sofá desgastado, demasiado cerca uno del otro en aquel espacio reducido. Elías podía sentir el calor de su cuerpo, el sutil aroma a jabón y café recién hecho. «Tu padre me despidió del hospital cuando se enteró que estábamos juntos», comenzó Sofía con voz queda. «Yo era solo una enfermera recién graduada, y él, el principal benefactor del hospital. No tuve oportunidad». Elías cerró los puños, sintiendo la furia crecer en su interior. «Aquella noche, tu madre ingresó de urgencia. Yo había ido a recoger mis cosas y la reconocí en el pasillo. Los médicos estaban tratándola por una simple arritmia, pero yo noté los síntomas de un infarto silencioso, algo que había estudiado en la universidad. Insistí hasta que me hicieron caso». Hizo una pausa con la mirada perdida en aquel recuerdo. «Después tu madre me buscó. Nos hicimos amigas, aunque nunca le dije que estaba embarazada. No quería causarle más problemas con tu padre. Pero él lo descubrió», dedujo Elías. Sofía asintió bajando la mirada. «Me citó en su despacho. Me dijo que tú sabías del embarazo, que estabas furioso, que creías que era una trampa para atraparte». Su voz se quebró ligeramente. «Me ofreció dinero para desaparecer. Cuando me negué, me mostró fotos tuyas con otra mujer y documentos, donde probaba que podía arruinarme, que nunca me permitiría ejercer mi profesión, que haría imposible que criara a mi hijo con dignidad». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Me dijo que tú mismo le habías pedido que me alejara, que tenías planes importantes, una carrera brillante por delante. Y lo creí, Elías. ¿Cómo no iba a creerlo? Tú nunca viniste a buscarme». Elías sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Las fotos con otra mujer debían ser de aquella fiesta benéfica a la que su padre le había insistido que asistiera, donde había posado para los fotógrafos con la hija de un socio. Una trampa perfectamente orquestada. «Él me dijo que te habías ido con otro hombre», confesó con voz rota, «que todo había sido un juego para ti. Y también lo creí, Sofía. ¿Cómo no iba a creerlo cuando desapareciste sin una palabra?» Miraron en silencio, comprendiendo finalmente el abismo de manipulación que los había separado. Con un movimiento impulsivo, Elías la abrazó. Un abrazo desesperado, como si intentara recuperar 5 años de ausencia en un solo gesto. Sofía se tensó inicialmente, pero luego se rindió al contacto, dejando que sus lágrimas mojaran la camisa de él. «Lo siento tanto», susurró Elías contra su cabello. Si hubiera sabido, si hubiera imaginado, cuando sus rostros se encontraron. El beso fue inevitable, un beso diferente a los anteriores, cargado de comprensión y perdón. Las manos de Elías recorrieron su rostro con reverencia, limpiando las lágrimas con los pulgares, mientras sus bocas se redescubrían con hambre contenida.
Los dedos de Sofía se enredaron en el cabello de él, atrayéndolo más cerca, permitiéndose por un momento creer que el tiempo no había pasado, que nunca habían estado separados. Sus cuerpos respondieron con memoria propia, reconociéndose. Las manos de Elías descendieron por su espalda, acariciando la curva de su cintura con una mezcla de deseo y veneración. Sofía sintió que se derretía bajo su tacto, recordando noches pasadas, sueños compartidos, promesas que el viento se había llevado. Un pequeño ruido en la habitación contigua los devolvió bruscamente a la realidad. Sofía se apartó con gentileza, aunque sus ojos seguían brillando con deseo, apenas contenido. «Tomás está por despertar», susurró ajustándose la ropa con manos temblorosas. «No puedo, no podemos». Elías asintió, comprendiendo. No era el momento ni el lugar. «Es mi hijo, ¿verdad?», preguntó con voz suave, aunque ya conocía la respuesta. Sofía lo miró a los ojos, aquellos ojos idénticos a los de su hijo, y asintió. «Nunca ha habido nadie más, Elías. Solo tú». En ese momento el teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje del gerente del resort. La sangre abandonó su rostro mientras leía. «¿Qué ocurre?», preguntó Elías alarmado. Es tu padre», respondió ella, mostrándole el mensaje. «Ha llegado de sorpresa al resort. Está preguntando por mí». El rostro de Elías se endureció. Víctor Montero había aparecido, sin duda alertado por algún informante sobre la presencia de su hijo en el mismo lugar donde trabajaba. «Sofía, no era coincidencia». «No te preocupes», dijo, tomando sus manos con firmeza. «Esta vez no estás sola. Yo nunca más voy a dejarte luchar sola». La determinación en su voz hizo que Sofía sintiera por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para cicatrizar las heridas del pasado. La noticia de la llegada de Víctor Montero al resort se extendió como pólvora entre el personal. El poderoso empresario, conocido por su temperamento implacable y su aversión a lo imprevisto, raramente visitaba sus propiedades sin previo aviso. Todos sabían que algo importante estaba ocurriendo, y las miradas furtivas dirigidas hacia Sofía no hacían más que confirmar los rumores que ya circulaban sobre ella y el hijo del magnate. Elías acompañó a Tomás a la guardería antes de dirigirse al encuentro con su padre. El pequeño, ajeno a la tensión que flotaba en el ambiente, le mostró orgulloso un dibujo que había hecho durante la noche anterior, cuando no podía dormir pensando en el hombre de ojos iguales a los suyos. «Es para ti», dijo el niño con una sonrisa que era el reflejo exacto de la de Sofía. «Somos tú, mamá y yo en la playa. Estamos construyendo un castillo de arena muy grande, como el que me contaste en tu historia». Elías sintió una emoción abrumadora mientras observaba las tres figuras tomadas de la mano bajo un sol radiante. Con delicadeza, dobló el dibujo y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, justo sobre su corazón, como un talismán para la batalla que se avecinaba. «Es el mejor regalo que he recibido nunca», respondió, agachándose para quedar a la altura del niño. «Gracias, Tomás». No supo qué lo impulsó a hacerlo, quizás la inocencia en aquellos ojos idénticos a los suyos, o tal vez la certeza de que ya no existía fuerza en el mundo capaz de separarlo de su hijo. Abrazó al pequeño con ternura, sintiendo cómo esos bracitos le rodeaban el cuello con naturalidad, como si hubieran estado esperando ese momento durante toda su corta vida. «¿Puedo llamarte papá?», preguntó Tomás con voz queda, un susurro casi imperceptible que, sin embargo, resonó en el corazón de Elías como un trueno. «Mamá dice que mi papá está lejos, pero tus ojos son como los míos, y sueño contigo desde antes de conocerte». Elías sintió que el mundo se detenía. Las conversaciones a su alrededor se desvanecieron, los sonidos del resort se apagaron, y solo quedaron ellos dos en una burbuja de tiempo suspendido. Un nudo le oprimía la garganta, y por un instante temió no poder responder, abrumado por la magnitud de aquel momento. «Me encantaría que me llamaras papá», respondió finalmente, con la voz quebrada por la emoción. «Porque eso es lo que soy, Tomás. Soy tu papá.
y lamento mucho haberme perdido tanto tiempo de tu vida, pero te prometo que nunca más volveré a alejarme». El niño sonrió radiante, como si acabara de confirmar algo que ya sabía en el fondo de su corazón, una verdad que había permanecido oculta pero nunca olvidada. «Papá», exclamó con alegría, abrazándolo nuevamente con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. «Al fin te encontré». Esa simple palabra, pronunciada por primera vez con tanta naturalidad, se grabó a fuego en el alma de Elías. Ningún contrato millonario, ningún logro empresarial le había proporcionado jamás una felicidad tan pura y completa como escuchar a su hijo llamándolo papá. Varias personas se detuvieron a observar la escena, incluida la directora de la guardería, que sonreía emocionada. La noticia de que Elías Montero había reconocido públicamente a su hijo se extendería rápidamente por todo el resort, llegando inevitablemente a oídos de Víctor Montero, incluso antes de su encuentro. Con el corazón lleno de una nueva determinación, Elías dejó a Tomás bajo el cuidado de la directora y se dirigió hacia la suite presidencial, donde sabía que su padre lo estaría esperando. Cada paso que daba lo alejaba del joven ambicioso y manipulable que una vez había sido, y lo acercaba al hombre que ahora quería ser. Un padre digno del amor de su hijo, un compañero merecedor del amor de Sofía. Víctor Montero aguardaba en 1200 la suite presidencial, con la vista fija en el horizonte marino y un whisky en la mano, como si aquella reunión no fuera más que un trámite rutinario. Vestía un impecable traje gris que contrastaba con su cabello plateado, y su postura erguida desmentía sus 65 años. Cuando Elías entró, no se molestó en volverse para mirarlo, un gesto deliberado para establecer jerarquía desde el principio. «Así que era verdad», dijo con voz gélida, haciendo girar lentamente el líquido ámbar en su vaso. «Mi fuente me informó que estabas fraternizando con esa mujer y su bastardo. Pensé que era una exageración, pero parece que el apellido Montero está cayendo más bajo de lo que imaginé». Elías sintió una furia helada recorrer sus venas, pero se obligó a mantener la calma. Este era un enfrentamiento que había estado esperando durante años, y no permitiría que las provocaciones de su padre lo hicieran perder el control. Respiró profundamente, recordando el dibujo que llevaba cerca del corazón, recordando los ojos de Tomás brillando al llamarlo papá por primera vez. «Se llama Tomás», respondió con firmeza cerrando la puerta tras de sí. «Es mi hijo, y Sofía es la mujer que amo, a quien tú apartaste de mí con mentiras y amenazas. Lo sé todo, padre, cada manipulación, cada mentira». Víctor se volvió lentamente, estudiando a su hijo con frialdad. Sus ojos, tan similares a los de Elías en forma pero infinitamente más duros, lo escrutaron como evaluando a un adversario. «No seas ingenuo. Ella no es más que una oportunista. ¿Crees que es coincidencia que trabaje precisamente en un resort de nuestra propiedad? Ha estado esperando este momento durante años, planeando su regreso triunfal a tu vida. Y tú, como siempre, eres demasiado débil para verlo. Ella no sabía que yo vendría aquí», replicó Elías avanzando un paso. «Fue el destino, o quizás algo más poderoso, algo que ni siquiera tú, con todo tu dinero y poder, puedes controlar». «Por supuesto que lo sabía», insistió Víctor con desdén. «Probablemente ha estado planeando esto desde...». «Tengo la carta de mamá», interrumpió Elías, disfrutando del momentáneo desconcierto en el rostro de su padre, aquella fractura en la máscara de control absoluto. «Sé que Sofía le salvó la vida. Sé que nunca pidió nada a cambio, ni siquiera cuando tú la despediste injustamente. Y sé todas las mentiras que has dicho, todas las vidas que has intentado destruir». El silencio cayó entre ellos como una losa. Por primera vez, Víctor parecía ligeramente descolocado, como si no hubiera anticipado esta variable en su ecuación perfectamente calculada. «Tu madre siempre fue demasiado sentimental», dijo finalmente, recuperando la compostura. «Magnificaba las situaciones más simples. Esa mujer solo hizo su trabajo, un trabajo por el que ya había sido pagada, nada extraordinario.
Elías negó con la cabeza, sorprendido de lo poco que le afectaban ya las palabras de su padre, cómo aquellos argumentos que antes lo habrían hecho dudar, ahora le parecían transparentes en su manipulación. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de la empresa, por nuestro legado, continuó Víctor acercándose a la ventana como si la vista del océano le proporcionara fuerza. Esa mujer y ese niño solo te distraerían de lo que es realmente importante, el imperio que he construido para ti, que algún día será tuyo si demuestras ser digno de él. Elías caminó lentamente hacia el ventanal, colocándose junto a su padre. Durante años había temido este momento. Había evitado el enfrentamiento. Había aceptado las manipulaciones para mantener la paz. Pero ahora veía con claridad que no había paz posible con alguien que confundía control con amor, que medía el éxito en poder y no en felicidad. «Te equivocas», respondió con serena convicción. «Ellos son lo único importante, y voy a recuperar estos 5 años perdidos. Voy a ser el padre que Tomás merece y el hombre que Sofía necesita, no el hombre que tú quieres que sea». El rostro de Víctor se endureció, sus ojos se estrecharon peligrosamente. «Si sigues con esta locura, olvídate de tu puesto en la empresa. No permitiré que todo lo que he construido caiga en manos de un sentimental débil que abandona su deber por una aventura con una don nadie y un bastardo». Las palabras pretendían herir, castigar, doblegar. Años atrás habrían funcionado. Pero, para sorpresa de Víctor, Elías sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro y borró por completo cualquier rastro del joven inseguro que una vez había sido. «Acepto tu oferta», dijo con absoluta tranquilidad. «La empresa es tuya, mi familia es mía. Es un intercambio con el que puedo vivir perfectamente». La sorpresa en el rostro de Víctor fue casi cómica. Por primera vez en su vida, había subestimado a su hijo. Había malinterpretado completamente sus prioridades. Abrió la boca para responder, pero Elías ya se dirigía hacia la puerta. «Por cierto», añadió antes de salir, «tendrás noticias de mis abogados. Voy a asegurarme de que Sofía recupere su licencia de enfermería y la indemnización que merece por el despido injustificado. Y no te preocupes por nosotros. Tengo suficientes acciones personales para vivir cómodamente el resto de nuestras vidas». Lejos de ti y de tu imperio construido a costa de destruir a otros, salió dejando a su padre con la palabra en la boca, con la incredulidad dibujada en el rostro. Durante toda su vida, Víctor Montero había utilizado el miedo y la manipulación como herramientas para moldear a su hijo según sus deseos. Nunca había anticipado que ese mismo hijo encontraría la fortaleza para desafiarlo precisamente en el amor que él tanto había despreciado. Elías caminó por los pasillos del resort, sintiendo una libertad que nunca antes había experimentado. Era como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros, como si pudiera respirar completamente por primera vez. Cada paso lo alejaba de la sombra de su padre y lo acercaba a la luz que Sofía y Tomás habían traído a su vida. Encontró a Sofía en la playa al atardecer, contemplando el horizonte. El sol poniente bañaba su rostro con una luz dorada que realzaba su belleza natural, ajena a cosméticos o artificios. Llevaba un sencillo vestido blanco que se movía con la brisa marina y su cabello, libre de la usual coleta práctica, caía en ondas sobre sus hombros. «Tomás me ha llamado papá», anunció sin preámbulos, sonriendo ante el asombro de ella. «Y le he dicho que eso es exactamente lo que soy». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas mientras procesaba la magnitud de esas palabras, el significado que tenían para el futuro de su hijo. «Elías, tu padre», comenzó con visible preocupación. «No tiene poder sobre nosotros», la interrumpió con suavidad tomando sus manos entre las suyas. «He renunciado a la empresa». «¿Qué?». El pánico se reflejó en su rostro mientras comprendía lo que eso significaba. «No puedes hacer eso por nosotros. Es tu legado, tu futuro, todo por lo que has trabajado durante años. No permitiré que sacrifiques tanto por mí y por nosotros. Te equivocas», respondió él acariciando su mejilla con ternura. «Mi legado es Tomás, mi futuro eres tú».
La empresa nunca fue más que una jaula dorada y ahora, por fin, soy libre. La atrajo. Hacia sí con delicadeza. Esta vez no había urgencia en su abrazo, solo certeza, solo la convicción absoluta de que este era el lugar donde siempre debió estar. Durante años creí que el éxito se medía en cifras, contratos y propiedades. Murmuró contra su cabello, inhalando su aroma a jazmín y mar. Pero estaba equivocado. El verdadero éxito está en despertar cada mañana junto a la persona que amas, en ver crecer a tu hijo, en construir recuerdos que ninguna fortuna puede comprar. Cuando sus labios se encontraron, fue diferente a todos los besos anteriores. No era un beso robado o desesperado, sino la promesa silenciosa de un nuevo comienzo. Sus cuerpos se acoplaron a la perfección, reconociéndose después de 5 años de ausencia, recordando cada curva, cada contorno, cada punto sensible que el tiempo no había logrado borrar. Las manos de Elías recorrieron su espalda con veneración, mientras las de ella se aferraban a sus hombros como si temiera que fuera a desvanecerse, a convertirse en uno más de los sueños que la habían atormentado durante las noches solitarias. El beso se profundizó, liberando años de anhelo contenido, de sueños aplazados, de noches imaginando este reencuentro. «Te he echado tanto de menos», susurró él contra su cuello, estremeciéndose al sentir los dedos de Sofía enredados en su cabello. «Cada día, cada minuto. Incluso cuando no sabía que eras tú a quien extrañaba, sentía este vacío que nada podía llenar. Y yo a ti», respondió ella con voz entrecortada, con los ojos brillantes de lágrimas y deseo. «Incluso cuando intentaba odiarte, incluso cuando me obligaba a olvidarte. Cada vez que miraba a Tomás, te veía a ti en sus ojos, y era como tenerte y perderte al mismo tiempo. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas, sus promesas y juramentos se mezclaron con el sonido de las olas. Palabras susurradas contra la piel, caricias que hablaban más alto que cualquier discurso, la certeza de que por fin habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, un camino que esta vez no permitirían que nadie bloqueara. «Casémonos», propuso Elías de repente, tomando el rostro de Sofía entre sus manos. «No aquí, no rodeados de lujo y pretensiones. Una ceremonia sencilla, con Tomás como único testigo. Empecemos de nuevo lejos de todo esto, de las sombras del pasado, de las manipulaciones de mi padre, enfocados en lo único que realmente importa, nuestra familia». Sofía lo miró a los ojos, aquellos ojos tan idénticos a los de su hijo, y vio en ellos la misma pureza, la misma honestidad que había amado desde el principio, que había sobrevivido, a pesar de los años de separación, de las mentiras, de las heridas. «Sí», respondió entre lágrimas y sonrisas, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. «Sí, quiero». Siempre ha sido sí, Elías. Desde el primer momento. Se besaron, nuevamente bajo el cielo estrellado, sellando una promesa que esta vez nadie podría romper. Y mientras las olas rompían suavemente en la orilla, como testigos silenciosos de su reconciliación, ambos supieron que por fin habían encontrado su verdadero hogar, no en un lugar, sino el uno en el otro. 3 meses después, la pequeña cabaña frente al mar era irreconocible. Lo que antes había sido una construcción abandonada y deteriorada por los vientos marinos, ahora resplandecía con vida renovada. Las paredes, anteriormente descoloridas y agrietadas, lucían un tono azul claro que parecía fundirse con el horizonte. El jardín, antes invadido por maleza salvaje, mostraba ahora flores cuidadosamente plantadas por Sofía, que formaban un sendero colorido hacia la playa privada. Elías había insistido en restaurar cada rincón con sus propias manos, aprendiendo carpintería y pintura de los viejos pescadores del pueblo que habían acogido a la nueva familia con calidez genuina. Sus manos, antes acostumbradas solo a firmar contratos y manipular cifras millonarias, ahora mostraban callos de trabajo honesto que él exhibía con más orgullo que cualquier reloj de lujo que hubiera poseído en su vida anterior. «¿Estás
¿Seguro de que no quieres contratar profesionales?, le había preguntado Sofía al principio, viéndolo luchar con las herramientas y maldecir cuando las cosas no salían a la primera. Quiero construir nuestro hogar como debí construir nuestra relación, con esfuerzo, paciencia y amor verdadero, había respondido él, con aquella nueva humildad que lo transformaba. Cada clavo que coloco, cada tabla que elijo, es una forma de compensar los años perdidos. El dinero de sus acciones personales les permitía vivir cómodamente, aunque sin los excesos a los que Elías estaba acostumbrado. La decisión de vender su penthouse en la ciudad y su colección de coches de lujo había sorprendido a todos, menos a Sofía. Ella comprendía perfectamente que este nuevo Elías buscaba una autenticidad que ninguna posesión material podría proporcionarle. Había descubierto que la verdadera riqueza estaba en los momentos compartidos, en enseñar a Tomás a pescar, en el pequeño muelle cercano, en las cenas preparadas por Sofía con productos del mercado local, en los atardeceres contemplados desde su terraza mientras planificaban un futuro conjunto que antes les había sido arrebatado. Esa mañana, Sofía despertó con el aroma del café recién hecho y pan horneado. Elías había madrugado para preparar el desayuno, una costumbre que había adoptado desde que comenzaron su nueva vida juntos. La luz dorada del amanecer se filtraba por las cortinas ligeras, bañando la habitación de una calidez que parecía simbolizar su renacimiento como familia. «Buenos días, futura señora Montero», la saludó, besándola suavemente en los labios mientras le ofrecía una taza de café. «Hoy es un día especial». Ella sonrió, aún maravillada por cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. En solo 3 meses había pasado de ser una empleada sobreviviendo con un salario mínimo, temiendo constantemente por el futuro de su hijo, a estar a punto de casarse con el hombre que nunca había dejado de amar, a pesar de los años y las circunstancias. Su licencia de enfermería, recuperada gracias a la batalla legal iniciada por Elías, le había permitido volver a ejercer su vocación en la pequeña clínica local, donde su experiencia era valorada y su talento reconocido. 2 días más, murmuró refiriéndose a la ceremonia que celebrarían en la playa, tal como habían planeado aquella tarde de confesiones y promesas bajo el cielo estrellado. El vestido sencillo que había elegido colgaba en el armario, lejos de los ostentosos diseños que Víctor Montero habría considerado apropiados para una boda en su familia. No habría grandes fiestas ni cientos de invitados, solo aquellos que realmente significaban algo para ellos. Algunos vecinos del pueblo que los habían acogido con calidez, la directora de la guardería que tanto había apoyado a Tomás durante los años difíciles, y Manuel, el anciano mayordomo que había guardado fielmente la carta durante años, arriesgando su trabajo por cumplir la promesa hecha a una mujer moribunda. Tomás entró corriendo a la cocina, con su energía habitual y una sonrisa que iluminaba la habitación. Llevaba puesta la camiseta de superhéroes que Elías le había regalado, y en sus manos traía un dibujo nuevo, su forma favorita de expresar sus pensamientos y emociones. «Papá, papá, ¿podemos ir a ver si las tortugas ya pusieron huevos? Quiero dibujarlas como me enseñaste». Ver a su hijo pronunciar esa palabra con tanta naturalidad seguía emocionando a Elías cada vez. «Papá», un título que valía más que todos los que había ostentado en su vida empresarial, más que cualquier cargo o distinción que el dinero pudiera comprar. Después del desayuno, prometió revolviéndole el cabello con afecto, «y si encontramos un nido, ¿recuerdas qué debemos hacer? No tocarlo y avisar a los guardacostas», recitó el niño orgulloso, repitiendo la lección sobre conservación que Elías le había enseñado. Las tortugas bebés necesitan regresar solas al mar para recordar siempre su playa, como nosotros, que siempre recordaremos esta playa porque es nuestra casa. Sofía observaba la escena con el corazón henchido de felicidad y gratitud. La conexión entre padre e hijo había florecido con una rapidez asombrosa, como si la sangre compartida hubiera acelerado un proceso que normalmente tomaría años. Era como si ambos hubieran estado esperando encontrarse durante toda la vida, como si algo en su ADN
los hubiera reconocido mutuamente desde aquel primer encuentro en el vestíbulo del resort. «Han llamado del bufete de abogados», comentó mientras desayunaban, tomando un sorbo de su café. «La demanda contra tu padre está avanzando favorablemente. Han encontrado más enfermeras que fueron despedidas injustamente tras tu partida, y 2 ejecutivos antiguos están dispuestos a testificar sobre las prácticas empresariales cuestionables que han sido la norma durante años». Elías asintió pensativo, partiendo un trozo de pan recién horneado, mientras procesaba la información. La batalla legal contra Víctor Montero no era por venganza, como su padre sin duda creía, sino por justicia. Desde que habían presentado la demanda, decenas de exempleados habían surgido con historias similares de abusos y represalias. No, buscaban destruir al hombre, solo establecer un precedente para que no pudiera seguir haciendo daño impunemente. «¿Crees que alguna vez lo perdonarás?», preguntó Sofía con voz suave, observando la expresión distante de Elías, reconociendo en ella al niño, que una vez buscó desesperadamente la aprobación de un padre incapaz de amar incondicionalmente. «No lo sé», respondió él con sinceridad, agradeciendo como siempre la capacidad de Sofía para leer sus pensamientos. «Pero ya no le guardo rencor. Lo que hizo nos separó durante 5 años, pero ahora estamos aquí, juntos, y en cierto modo esta versión de nosotros quizás sea mejor que la que habríamos sido entonces. Yo era arrogante, estaba cegado por la ambición y la necesidad de impresionarlo. Tú eras demasiado joven, demasiado confiada. Tal vez necesitábamos crecer separados para reencontrarnos como personas completas». Después del desayuno, caminaron los 3 por la playa. El cielo era de un azul intenso, salpicado por algunas nubes blancas que se reflejaban en el mar cristalino. La brisa marina traía consigo el aroma a sal y libertad, una libertad que todos ellos habían conquistado a diferentes niveles. Tomás corría adelante, explorando y recogiendo conchas para su colección, mientras ellos avanzaban tranquilamente tomados de la mano, disfrutando del simple placer de estar juntos. «¿Has sabido algo de él desde aquella vez en el resort?», preguntó Sofía, refiriéndose a Víctor con cierta cautela, consciente de que el tema seguía siendo delicado a pesar de la aparente tranquilidad de Elías. «Intentó contactarme una vez a través de sus abogados», confesó, apretando suavemente la mano de ella. «Me ofreció volver a la empresa a cambio de retirar la demanda. Ni siquiera mencionó a ti o a Tomás. Es como si no pudiera concebir que alguien elija el amor sobre el poder, la familia sobre el estatus. Para él hay una jerarquía clara y nosotros siempre estaremos en el escalón más bajo». Sofía apretó su mano en señal de apoyo. Sabía lo doloroso que era para Elías aceptar que su padre nunca cambiaría, que jamás sería el abuelo que Tomás merecía tener. Víctor Montero seguiría siendo el hombre frío y calculador que había arruinado tantas vidas en su obsesión por el control y el éxito empresarial, incapaz de ver el vacío de su propia existencia. «Mira, papá, mamá, he hecho corazones», gritó el pequeño desde la orilla, donde dibujaba figuras en la arena húmeda con un palo de madera que había encontrado entre las rocas. Se acercaron para admirar su obra. Efectivamente, Tomás había trazado varios corazones de diferentes tamaños, entrelazados unos con otros, con una precisión sorprendente para un niño de su edad. Alrededor había dibujado estrellas y lo que parecían ser gaviotas volando. «Este es papá», explicó señalando el más grande. «Este es mamá y este pequeñito soy yo. Y todos están juntos porque somos una familia. Y las familias nunca se separan, ¿verdad? Porque aunque el agua se lleve los dibujos, los corazones siguen juntos». La simplicidad de aquella explicación, la pureza de esa visión infantil del amor familiar, los conmovió profundamente. Elías se agachó junto a su hijo, ayudándole a perfeccionar los dibujos mientras la marea comenzaba a subir lentamente, amenazando con borrarlos. «Aunque el agua se los lleve, nosotros seguiremos juntos», le explicó con ternura. «Como una familia. Porque lo importante no es lo que se ve desde fuera, sino lo que sentimos aquí dentro.
Y eso, Tomás, es algo que ni el océano entero podría borrar jamás. Tomás asintió, comprendiendo a su manera la profundidad de aquellas palabras, y continuó, dibujando otros corazones más allá de la línea de la marea, como si quisiera asegurarse de que al menos algunos de sus dibujos sobrevivieran al paso del agua, creando así un recordatorio permanente de su unión familiar recién descubierta. Momentos después, el niño corrió hacia unas rocas cercanas atraído por un cangrejo que se escabullía entre las grietas. Sofía aprovechó para acercarse más a Elías, apoyando su cabeza en su hombro, mientras contemplaban el horizonte infinito donde el azul del mar se fundía con el del cielo en una línea difusa que parecía simbolizar las posibilidades sin fin de su futuro compartido. A veces tengo miedo de despertar y descubrir que todo ha sido un sueño, confesó, entrelazando sus dedos con los de él, sintiendo el calor reconfortante de su piel. Que sigo siendo aquella mujer sola, luchando, para dar lo mejor a su hijo, contándole historias sobre un padre que nunca conocería, inventando excusas para justificar tu ausencia. Elías la miró con intensidad, captando en sus ojos aquel destello de vulnerabilidad que siempre había amado, aquella mezcla de fortaleza y fragilidad que la hacía tan auténtica. Luego, en un movimiento sorpresivo que demostraba que el romance no había muerto con las responsabilidades, la levantó en brazos haciéndola reír como una adolescente. Sus ojos, tan idénticos a los de Tomás, brillaban con una mezcla de picardía y devoción absoluta. ¿Te parece esto un sueño?, preguntó, girando con ella en la arena mientras las olas rompían suavemente a sus pies, salpicándolos con espuma fresca. «Bájame», protestó ella entre risas, aferrándose a su cuello. «Vas a lastimarte la espalda. Ya no somos tan jóvenes como antes». «Nunca», respondió él con fingida indignación. «Estoy en excelente forma. Además, tengo que practicar para cruzar el umbral contigo después de la boda. No quiero tropezar frente a nuestro hijo y arruinar el momento más importante de nuestras vidas». Finalmente, la depositó con suavidad sobre la arena, besándola en el cuello, en aquel punto exacto que siempre la hacía estremecer. Se miraron intensamente, como lo habían hecho incontables veces desde su reencuentro, reconociéndose, prometiéndose en silencio que esta vez nada ni nadie los separaría, que lucharían juntos contra cualquier obstáculo que la vida pudiera presentarles. «Amarte siempre fue mi verdadera fortuna», murmuró Elías contra su oído, sintiendo su perfume natural mezclado con la brisa marina. «Simplemente tardé demasiado en darme cuenta». El sonido de las olas rompiendo en la orilla acompañaba sus palabras como una melodía perfecta, una banda sonora natural para este momento de intimidad. A lo lejos, Tomás seguía dibujando nuevos corazones en la arena, ajeno a la intensidad del momento que compartían sus padres, pero parte fundamental de aquel amor redescubierto que ahora florecía sin las sombras del pasado. El sol brillaba en lo alto, prometiendo un día perfecto. Las nubes ocasionales proporcionaban un descanso temporal del calor, como recordatorios de que incluso en los días más luminosos hay sombras pasajeras que solo hacen más valioso el resplandor posterior. Era una metáfora perfecta de su historia. Un amor que había sobrevivido a la tempestad, que había resurgido más fuerte tras años de oscuridad. Elías observó a su hijo y luego a la mujer que amaba. En sus rostros vio reflejado el futuro que siempre había deseado sin saberlo. Un futuro que no se medía en propiedades o cuentas bancarias, sino en momentos como este, simples, perfectos, eternos en su fugacidad. Aquella sensación de plenitud que nunca había encontrado en ningún logro empresarial, en ninguna adquisición, en ningún reconocimiento público. Y cuando Sofía le devolvió la mirada, supo que ella sentía exactamente lo mismo, que aquel encuentro casual en el resort, aquel niño llamándolo papá, habían sido el verdadero principio de su vida. Todo lo anterior había sido apenas un prólogo, una preparación para este momento donde finalmente todo encajaba en su lugar. Juntos caminaron hacia Tomás, que los recibió con una sonrisa radiante. El pequeño tomó sus manos,
colocándose en medio de ambos, completando la imagen perfecta de la familia que ahora eran. Sus pasos dejaban huellas en la arena húmeda, 3 conjuntos de pisadas que avanzaban juntas, simbolizando el camino compartido que ahora emprendían. «Miren, una tortuga», señaló Tomás de repente apuntando hacia el agua. «Viene a decirnos que seremos felices». Y aunque probablemente solo era una roca mecida por las olas, ni Elías ni Sofía lo contradijeron, porque en ese momento, bajo el sol brillante de aquella mañana perfecta, todo parecía posible. El milagro más grande, después de todo, ya había ocurrido. Estaban juntos, unidos por un amor que había sobrevivido a todas las pruebas, a todas las manipulaciones, a todos los intentos por destruirlo. El pasado, con todas sus heridas y malentendidos, quedaba definitivamente atrás. Delante de ellos se extendía un horizonte de posibilidades, tan infinito como el océano que contemplaban, tan prometedor como el amor que habían redescubierto, tan puro como la inocencia de aquel niño que los unía para siempre. Víctor Montero y sus manipulaciones ya no tenían poder sobre ellos. La empresa, las propiedades, el estatus social, todo eso pertenecía a un mundo que habían dejado atrás voluntariamente, un mundo que ahora les parecía vacío y sin sentido, comparado con la riqueza que habían encontrado en esta vida sencilla, pero auténtica. Sofía apoyó su cabeza en el hombro de Elías mientras observaban a Tomás jugar con las olas, retrocediendo entre risas cuando el agua amenazaba con alcanzarlo. En 2 días serían oficialmente marido y mujer, aunque en sus corazones ya lo eran desde el momento en que se habían reencontrado. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Sofía suavemente. «Durante años creí que habías elegido no estar con nosotros, que nos habías rechazado conscientemente, y ahora me doy cuenta de que, de algún modo, siempre estuviste presente. En los ojos de Tomás, en pequeños gestos que heredó de ti sin haberte conocido, en la forma en que sonríe cuando está realmente feliz». Elías la abrazó, comprendiendo el peso de esas palabras, la profundidad del dolor que ella había soportado, criando sola a un niño que era el recordatorio constante del hombre que creía la había abandonado. «Y yo siempre sentí que me faltaba algo esencial, aunque no sabía qué era», confesó. «Ahora sé que eran ustedes, mi familia, mi verdadero hogar». Tomás regresó corriendo hacia ellos, con las mejillas sonrojadas por el sol y la emoción, mostrándoles una concha perfecta que había encontrado en la orilla, un pequeño tesoro marino que para él valía más que todos los juguetes caros que su padre podría haberle comprado en otra vida. «Es para la boda», explicó con seriedad infantil. Para guardar los anillos, Elías y Sofía intercambiaron una mirada conmovida. Sin decírselo, sin planearlo, su hijo había encontrado el portador perfecto para los sencillos anillos de oro que habían elegido, simbolizando así la unión entre su amor y esta nueva vida junto al mar. «Es perfecta», respondió Elías agachándose para abrazarlo. «Absolutamente perfecta». Y mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, los 3 caminaron de regreso a la cabaña, dejando tras de sí los corazones dibujados en la arena. La marea subiría y los borraría, pero no importaba. Lo esencial, lo verdaderamente importante, lo llevaban dentro. Un amor que había sobrevivido a la separación, a las mentiras, a la distancia. Un amor que ahora, finalmente libre de obstáculos, podía florecer bajo el sol radiante de esta nueva vida que apenas comenzaba. Amar a Sofía siempre fue mi verdadera fortuna, pensó Elías, mientras observaba a su familia caminar delante de él, y esta vez no permitiría que nada ni nadie le arrebatara ese tesoro.